Bienvenidos amigos de Contexto a una nueva entrega. En esta ocasión queremos presentarle una nueva obra de investigación que ha realizado la Fundación, el patrocinio de la Fundación Juan Bosch y la investigación de Matías Bosch y de Iron Fernández. Es este libro que se va a poner en circulación el próximo jueves, que versa sobre, ahí está, del negocio seguro a la seguridad social, análisis económico y político y fundamentos para el debate sobre un nuevo modelo de derechos a la salud y la protección social en República Dominicana. Este es un tema muy recurrente que lo hemos tratado con Matías, lo hemos tratado con Iron. Hemos invitado a otras personas también, al gerente general de la Seguridad Social, y es algo fundamental para el presente y para el futuro del bienestar de los dominicanos y dominicanas. En el año 2001 se aprobó una ley, la ley 8701, con el permiso del gobierno en ese momento, pero realmente quien sustentaba este proyecto de ley era el sector financiero local. Es decir, fue un descubrimiento, vamos a decirlo así, entre comillas, que los bancos locales vieron en Colombia, los vieron en Chile, fundamentalmente, ahí también, en Perú, en México, en ese momento en casi toda la región. Nosotros como todos llegamos un poco tarde, entre el 81 y el 2003, que creo fue la última reforma, se privatizó los sistemas previsionales. Y en algunos países que tenían sistemas de previsión como pensiones y salud bastante desarrollados, se revirtió. El caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de México y otros países más. De eso vamos a conversar con Matías. En nuestro país no existía realmente un sistema de seguridad social. En nuestro país había un pequeño instituto dominicano de seguros sociales creado en los años 40, bajo la dictadura de Trujillo, como una forma de conceder algo a las luchas obreras de mediados de los 40, la gran huelga azucarera del 45 creo que fue, y para también congraciarse con el mundo post Segunda Guerra Mundial, que creó todo el sistema de Naciones Unidas y fortaleció la OIT, que ya se había creado después de la Primera Guerra Mundial. Pero ese modelo no se desarrolló, no hubo realmente un sistema de ahorro previsional de los trabajadores y los empresarios y de un sistema de reparto desarrollado. Lo que hubo fue algo muy pequeño para trabajadores de muy bajo ingreso, y que en el 2001 no le fue tan difícil desmontarlo, no hubo ni siquiera grandes protestas para ello. Yo recuerdo en el año 97, 98, yo estaba en el Secretariado Técnico de la Presidencia y fui enviado como representante de esa institución a unas negociaciones que se iniciaban. Hubo un decreto del entonces presidente Leonel Fernández que constituyó una comisión de trabajadores, empresarios y gobierno, presidido por el doctor Rafael Albuquerque, para discutir el tema de la reforma a la seguridad social. Y ahí hubo un gran debate entre o si sistema de reparto o si sistema de capitalización individual y de privatización. Al final no hubo una resolución, y quien retomó todas esas discusiones fue, bajo el gobierno del presidente Mejía, con el apoyo del presidente Mejía, el Senado de la República fue el que hizo una ley con una serie de técnicos. Hoy en día,
estamos ante una explosión social de dimensiones épicas prácticamente en Chile, pero no solamente en Chile, sino también en Ecuador, también en Bolivia, que es otro tipo de lucha social, en Argentina, en Haití, en muchos lugares, pero en el caso de Chile, el tema, y de Colombia probablemente, de la seguridad, que hay una huelga general el día 21 próximo, llamada por la central sindical, el tema del sistema de seguridad social es fundamental. Y ustedes nos traen este estudio que se va a poner en circulación el jueves, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco de qué han hecho aquí y cuáles son sus conclusiones fundamentales. Muchísimo gusto, muchísimas gracias, Julio, y a la audiencia de Contexto. Un placer volver a estar aquí. Lo que nosotros hemos hecho al preparar este libro son varias cosas. Primero, no se puede terminar el año 2019 sin que en República Dominicana se discuta la problemática grave del sistema de salud y seguridad social, de la protección social en general. Segundo, no se puede discutir, no se puede dejar de discutir porque el tema se ha venido pateando hacia adelante, posponiendo. En mayo del año pasado, las centrales sindicales propusieron una modificación interesantísima, muy avanzada al régimen de pensiones. No tocaron el tema salud, pero sí pensiones de la Ley de Seguridad Social. Y eso quedó congelado. Hubo una comisión del Senado y bicameral también que estuvo discutiendo. Hay que reconocer que el presidente de la comisión, el senador José Rafael Vargas, dio durante meses y meses un debate. Dio a lugar un debate muy abierto con la participación de todos los sectores. En el seno del Congreso. Pero lo que pasó al final fue la propuesta del Poder Ejecutivo que omite cualquier discusión sobre la temática de salud. De hecho, primero de salud, la omite. Lo que hemos visto incluso ahora es que en el Consejo Nacional de Seguridad Social se toma la decisión de aumentarles el cápita a las ARS. El cápita es cuánto dinero recibe cada ARS de la Tesorería de la Seguridad Social por cada afiliado. Se lo han aumentado. Eso va a significar miles de millones de pesos más de ganancia para lo que tiene que ver con la administración de riesgos de salud. Y lo que hace el Poder Ejecutivo es proponer en el tema de pensiones, queda en el limbo, la propuesta de las centrales sindicales queda en el limbo absolutamente meses de... ¿En qué consistía? Bueno... de las centrales. Una propuesta de un sistema público y de reparto con una tasa de reemplazo, para que la gente entienda. La tasa de reemplazo es con qué porcentaje de mi salario yo me voy a pensionar. Con todo, es decir, el 100%, con la mitad, con un 50%, con una pequeña parte. República Dominicana tiene proyectadas las peores pensiones de América Latina para cuando este sistema empiece a entregar pensiones a la gente que haya acumulado, a la poca gente que haya acumulado las famosas 360 cotizaciones. República Dominicana va a tener una tasa de reemplazo de un 22%. Para que la gente tenga una idea, la mayoría de la gente tiene como máximo gana como máximo 20,000 pesos. Pero ese no es el salario promedio. La gente tendrá pensiones aquí de 4,000, de 5,000 pesos. Lo que hace el Poder Ejecutivo es proponer una modificación a la comisión que cobra la AFP, que aparentemente es un cambio drástico, de un 25 a un 1%, prácticamente, para irlo bajando a un 0,8%. Pero todos los especialistas hemos coincidido que ese cambio en realidad no es tal. Porque el 25 es sobre el rendimiento, sobre la rentabilidad obtenida en el año. Cada año. Ahora esa comisión sería sobre el total de los fondos. En administración. De manera que en pocos años se ganarían más de lo que se han ganado en todos estos años. El punto es
que eso hay que no se puede dejar de discutir esto. Y en tercer lugar, muy importante, porque se ha logrado algo muy interesante con esta publicación, que no es en la publicación, sino que es el resultado de lo que se está haciendo, que es que si tú ves, en la publicación va de la mano con las 3 centrales sindicales del país, con la Asociación Dominicana de Profesores, con la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de Salud de la UAS, con Flaxo, con Claxo, con Alames, con Médicos del Mundo. Se está construyendo, en República Dominicana se está construyendo una visión de conjunto, y eso es imperioso por lo que tú estás diciendo. Este modelo que se impuso en República Dominicana, tomando las recetas de Banco Mundial y otras agencias del poder financiero internacional, y que fue tomado aquí por el sector financiero y por empresas que lucran con la salud y con las pensiones de la gente, este modelo no solamente no permite que el país tenga una salud acorde con los derechos de las personas y acorde con el dinero que la gente gasta. Piensa tú que los trabajadores formales en República Dominicana y sus empleadores cotizamos el 21% de nuestro salario a este sistema. Y tenemos, por ejemplo, en República Dominicana, la tasa de mortalidad infantil de niños y niñas de menos de 1 año de edad más alta de América Latina, solo superada por Haití. O sea, el año pasado se murieron en República Dominicana prácticamente 3.500 niños y niñas de menos de 1 año de edad. ¿Qué porcentaje es? ¿Por 1.000? La tasa. Nosotros la subimos hace unos días. Ahora, si me preguntas ahora exactamente, pero sí te doy la cantidad, 3.500 niños, y solo Haití supera la tasa dominicana. Y si hablamos de las pensiones, las peores pensiones de América Latina, te termino. No hay pensiones. Pero las vamos a tener, y además ya hemos visto en estos días cómo de las supuestas pensiones por discapacidad y las pensiones por sobrevivencia, una gran parte se niegan. Las FP se quedan con el dinero. Este sistema no solamente no puede garantizar el derecho, ni está acorde con el crecimiento de la economía dominicana, ni con lo que la gente está poniendo en salud y pensiones, sino que además lo que va a acarrear para la República Dominicana es una crisis social y política, además de humanitaria, en el sentido de que la gente va a pasar hambre y la gente se está muriendo y pasándola mal porque el famoso seguro no les cubre. Pero eso no es una falla de aquí, eso es la falla de un modelo en todos los países, porque es un modelo que está pensado no para los seres humanos, sino para el lucro financiero. Lo que va a venir es una crisis cuando la gente se vea sin salud, sin pensiones o con pensiones de hambre, y la gente empiece a salir a las calles. Entonces, las élites dominicanas y la sociedad dominicana tiene que debatir esto. Tiene que debatir primero si va a cumplir la Constitución, si se van a garantizar los derechos fundamentales que están en la Constitución, de los derechos a la salud, a la protección social, a las pensiones, etcétera. Y también tiene que preguntarse la sociedad dominicana y las élites dominicanas si lo que quieren es paz social o conflictividad social. Nosotros creemos que la paz social y los derechos de la gente es por lejos un objetivo más deseable que lo otro. Así es. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con este fundamental tema. Es crítico, es esencial que revisemos hoy los sistemas de pensiones en América Latina porque no están funcionando. Solo 4 de cada 10 trabajadores en la región está cotizando a un sistema de pensiones. Esto significa que 130 millones de trabajadores no están ahorrando para su retiro. Y entre ellos que reciben una pensión, la mayoría recibe menos de $10 al día. De no hacerse nada, la situación se hará insostenible. En el año 2050, 1 de cada 5 personas en América Latina y el Caribe va a tener más de 65 años. Y de estas, una gran mayoría no va a tener una pensión. En el fondo,
el problema de cobertura es muy probable que se convierta o en un grave problema social o en un grave problema fiscal. Incrementar la cobertura en pensiones pensamos que es una tarea difícil, pero es posible. Necesitamos, por un lado, a todos aquellos que ya no les da tiempo, que ya están muy cerca de la vejez o en la vejez, buscar medidas que les permitan reducir el impacto de la pobreza en la vejez. Otorgar una pensión universal a todos los ciudadanos del país que tengan más de 65 años. Esto permitiría erradicar la pobreza en la vejez. Por otro lado, para aquellos que están hoy en el mercado de trabajo, tenemos que pensar en toda una serie de estímulos a la formalización, a la contribución, es decir, personas que empiecen a ahorrar hoy ya para su vejez. Nosotros pensamos que la informalidad no está en el ADN de los latinoamericanos, no es algo dado, es algo que se puede modificar. La informalidad es curable, responde a una serie de incentivos y estos incentivos se pueden cambiar. Una política fundamental es hacer que la formalidad sea más barata, hacer que sea más atractiva para los trabajadores. Creemos que es interesante subsidiar el trabajo formal, es decir, subsidiar los aportes que trabajadores y empresas hacen a los sistemas de pensiones y que permitiría aumentar la formalidad, sobre todo en la emergente clase media. Y en tercer y cuarto lugar tenemos que pensar que hay muchísimas personas, sobre todo aquellas que no tienen empleos asalariados. Tenemos que buscar nuevos canales para que estas personas también sean parte del sistema de pensiones de la región. Estimamos que una reforma consistente en otorgar una pensión universal y subsidiar el trabajo formal podría costar en torno a un punto porcentual del PIB extra respecto a lo que los países ya están pagando en términos de pensiones no contributivas. Este es un buen momento. La región está pasando por un momento económicamente favorable y al mismo tiempo la población todavía es joven, todavía la mayoría de la población está en edad de trabajar. Por lo tanto, este es el momento de ahorrar para la vejez. Bien, Matías, ahí veíamos este video que es de personas que trabajan en el Banco españoles, casi todos, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Departamento de Mercados de Trabajo. Evidentemente siguen viendo el sistema de pensiones, por una parte, como un sistema en el cual la gente ahorra para su retiro, es decir, como la cuenta individual. Sin embargo, hay una idea muy interesante y es que, dada la magnitud de la problemática, el Estado debe pensar en otorgar una pensión universal básica, claro, que se hizo ahora en Bolivia. Bueno, ahora no, se hizo en Bolivia, Evo Morales lo hizo y, digamos, eliminó la pobreza, porque la gente habla de la pobreza infantil, pero hay la pobreza en la vejez, que es terrible. Sí, sí. Nosotros, es interesante el video porque el video muestra o ayuda a ver el espectro del debate sobre el tema de la protección social y, ¿cómo vamos a decir así? Las miradas que tratan de responder a los graves fallos de este modelo, pero claro, defendiendo ciertas cosas. Nosotros creemos que con la mirada más avanzada y más progresista de América Latina, que hay que ver la protección social integral. Y la protección social integral lo que te dice es, primero, nosotros tenemos la protección social como un derecho no puede estar ligada a la formalidad o al mercado de trabajo. Claramente tenemos que gestionar un mejor mercado de trabajo. Sí. Pero debe estar pensada sabiendo cómo son nuestras sociedades. Nosotros tenemos unas características estructurales que tomará años transformar. Los siglos. Y a lo mejor, ¿verdad? Por lo menos décadas. Ahora mismo, lo que sí, por ejemplo, un país como República Dominicana sabe que tiene un 15% del PIB en fondos de pensiones. ¿Están ahí? Que con las ganancias que las FP se han ganado hasta ahora, sí, ya se le podrían haber dado... ¿Cuánto llega el ahorro, el ahorro para pensiones que manejan las AFP? Bueno, 600 mil millones. No, menos. No, vamos por los 500 mil millones, okay, y fracción.
ya vamos alrededor del 15% del PIB. Con lo que se han ganado las AFP, que en el fondo son los grandes grupos financieros del país, que no necesitan ganarse un peso más, ya se le podría haber dado una pensión mínima, como está establecida en la ley, costo fiscal, por vida, por los años que le quedan por vivir, a 18.000 personas que en este país nunca van a ver una pensión. Es decir, este sistema puede generar pensiones. Es decir, nosotros tal vez tendríamos que hacer un esfuerzo fiscal más, pero es que ya hay un esfuerzo grande de empleadores y empleados cotizando el 21% de su salario. Los empresarios están involucrados porque ellos aportan bastante. Pero lamentablemente, y es lo que siempre uno le dice, al 95-97% del empresariado dominicano son hombres y mujeres, cuentapropistas, pequeños, micro, medianos empresarios. No se dejen llevar por el discurso de que la seguridad social es un costo laboral. Porque quien le plantea eso son los mismos que se benefician de ese sistema de seguridad social que en vez de resolver problemas, crea problemas asegurándole superganancias a grupos financieros. La seguridad social no deberíamos verla como un costo, deberíamos verla como lo que permite tener un país en paz, cohesionado, en condiciones de vida digna, con poder adquisitivo. Luego, nosotros, a diferencia de lo que dice el BID, consideramos que esa protección social, por tanto, no solo debe incluir a las personas de más de 65 años. En muchos países de América Latina se han incluido a las mujeres jefas de hogar, con hijos menores de edad. Entonces, nosotros tenemos los elementos y tenemos un nivel de recaudación tan grande que podríamos resolver muchos problemas que hoy están aquejando no solamente la vida personal de la gente, sino problemas sociales. Ahora bien, para eso hay que acabar, no solamente hay que hacer un esfuerzo fiscal más, que además claramente no puede ser para la clase trabajadora ni para la mayoría de la gente que paga casi el 70% de los tributos en este país a través de los impuestos al trabajo y a través del ITEVIS y los impuestos al consumo en sus diversas modalidades, sino que tiene que ser eliminando la capitalización individual como pilar del modelo y sacando la cotización previsional como un ahorro financiero para que los grupos financieros especulen financieramente y sea el aporte de cada uno a que la sociedad viva mejor. Y debo decir con esto, como tú bien decías, esto lo podemos ver no solo con lo que pasa en Chile, sino con lo que pasa en Bolivia. Uno de los problemas por los que Evo Morales y su gobierno y su proyecto político ha enfrentado y está enfrentando problemas como estos, ha sido haber enfrentado enemigos muy poderosos. Una de las cosas que hizo fue que este modelo estaba en Bolivia. Y la capitalización. Y este modelo fue modificado a un sistema de reparto público. Y, por ejemplo, en Bolivia existe la renta dignidad y otros bonos, donde las personas mayores de edad... ¿Qué es la renta dignidad, para que la gente entienda? Por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, como explicaban ellos, de más de 65 años y más, hayan cotizado o no hayan cotizado, tienen un ingreso mínimo vital. Exacto. Que les permite vivir, por lo menos vivir. No es alto, pero antes no tenían nada. Pero pensemos en la gente de nuevo, pensemos en los casos de las personas como el otro día del amigo que yo citaba, que el que salía que tenía un ingreso de 400,000 pesos y se pensionó con 19,000. No, era más. Él me dijo que eran 500,000. Y se pensionó con 19,000. Es que estamos hablando de que aún tú podrías decir, bueno, las personas que no cotizan, pues es que con este modelo de tápate hasta donde te dé la sábana y ráscate con tus propias uñas, te están diciendo, oye, si ganas 20,000 pesos, ¿sí? Si ganas 20,000 pesos, te vas a pensionar con 4,000. Si ganas 40,000, ¿sí? Te vas a pensionar con 8,000. Y mira, una autora chilena
que es una cosa que aquí tenemos que revisar, es además, esta autora chilena se fue a algo que se discute prácticamente nunca. Las famosas fórmulas y tablas de edades con las cuales se fijan las pensiones, las de retiro programado como las de sobrevivencia y discapacidad. ¿Y qué descubrió la autora? Esas fórmulas están aquí también. Sí, la de los y esas 110. tablas de edades que te dicen que la gente va a vivir hasta 110 años también están aquí. Sí. ¿Y qué son esas fórmulas? Mira, está la ley. Arriba, debajo de la ley están las resoluciones del Consejo Nacional y debajo de ellos están las resoluciones de la superintendencia. Las propias fórmulas y las tablas de edades que utilizan, ella lo demostró, demuelen el mito de que el dinero es tuyo. El dinero es tuyo, sí, eso suena muy bonito. La verdad es que quien administra el dinero y te dice cuántas cotizaciones tienes que tener tú, con qué fórmula se te va a calcular y cómo a ti y a tus sobrevivientes o a tus familiares se le va a calcular y con qué tabla de edad, no eres tú, es la AFP. Para que la gente entienda. Sí. Yo conozco casos. En los países donde hay justicia social, esto no es solo para los viejitos como la gente piensa, pero además a cualquiera de nosotros se puede morir mañana. Pues Cualquiera de nosotros puede entrar en una discapacidad que le impida trabajar por el resto de su vida. ¿Qué va a pasar conmigo y con mi familia en un sistema de pensiones que está diseñado para negarme el derecho a la pensión siendo joven, con niños pequeños, con mi pareja todavía joven? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Morirme de hambre? Es así, es así. Te decía que yo conozco un caso muy cercano que el jefe de familia murió a los 60 años. En un tipo de... ¿Joven todavía? Joven, pero murió de un accidente cardiovascular. Le sobrevivieron 3 hijos y su esposa y tienen de pensión 1.500 pesos cada uno. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Mientras... Una persona de ingresos medio alto. Voy a dar un dato para que la gente sepa. Medio alto. Entre ganancias, gastos operacionales y gastos administrativos, las AFP y las ARS, porque este libro aborda el problema integral entre utilidades, gastos operacionales, gastos administrativos, que incluye hasta la construcción de edificios, viajes, cruceros y todo lo que se hacen, ya se han perdido más de 100.000 millones de pesos en este país. Perdidos, dilapidados. Gastados por ellos. Dilapidado. Mi solidaridad con las personas que trabajan en esas instituciones. Esas personas tienen derecho al trabajo y a un salario bueno y digno. Ese no es el asunto. El asunto son las ganancias, los gastos onerosos, las inversiones inmobiliarias y todos aquellos gastos que no tienen que ver para nada ni siquiera con el funcionamiento de esas instituciones. Entre utilidades, gastos administrativos y operacionales, más de 100.000 millones de pesos. Eso sí, eso es. En 15 años. Tú sabes. No menos. Porque comenzó en 2007 la ARS. Estábamos calculando de 2007 para acá. Sí. ¿Tú sabes cuántas necesidades en salud y cuántas pensiones se pudiesen estar cubriendo con eso? ¿Cuánta gente desesperada hay porque su hijo o su hija necesita una operación? ¿Cuántas personas le niegan el tratamiento porque el seguro no se lo cubre? Ya no lo cubre. Las personas gastan, para que sepan, los dominicanos y las dominicanas pagamos la salud 3 veces en este país. Los dominicanos y las dominicanas con nuestros impuestos pagamos los gastos, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud, por supuesto. Los dominicanos y dominicanas... Son los hospitales públicos, para que la gente toda entienda. La red pública, que la están sometiendo a la quiebra, porque ahora solamente del PIB el Estado solo gasta un 1.2% del PIB en salud. Cuando la mayoría de los países inclusive es más que en educación. No, es de los peores. Es 5 o 6. Es de los 3 más bajos. Pero los dominicanos pagamos el presupuesto de la red pública de servicios de salud. Los dominicanos pagamos de nuestros impuestos un seguro subsidiado de salud para casi 4 millones de compatriotas que tienen una salud pobre para pobres. El plan básico. El plan básico, pero además
con un carnet que lo que tiene son 280 pesos en fondo por persona. Por eso es que los hospitales y los centros quiebran, porque ese seguro no cubre nada. ¿Cómo 280 pesos? Claro, mientras el cápita del seguro contributivo se ha vuelto a aumentar a más de 1.000 pesos, ¿sí? El cápita para el subsidiado está por debajo de los 200 y entonces obligan hospitales y red pública desfinanciada, además la obligan a buscarse financiamiento con seguros pobres. Entonces es una salud pobre para pobres, porque la salud en República Dominicana está segmentada por nivel de ingreso y por clase social. Depende de quién tú eres, dónde tú vives, cuánto tú ganas, tú tienes una determinada salud porque es según tu seguro. Entonces, de nuevo, pagamos con nuestros impuestos la red pública, que eso está muy bien. Pagamos con nuestros impuestos un seguro de salud pobre para pobres. Y además, empleadores y empleados, pagamos el contributivo, que es un 21% de nuestro salario. Y quienes podemos, yo me incluyo, quienes podemos, para no estar amarrado a ese plan básico, que por cierto, el plan básico no se cumple. Lo que se ha cumplido es otra creación. El plan básico de salud, sí, fue sustituido por un plan que no era el que estaba comprometido en el sistema, ¿eh? Eso hay que decirlo. Pero entonces tenemos que adquirir un plan complementario. Los dominicanos y dominicanas estamos pagando una salud 3 y 4 veces y añadamos una quinta. El bolsillo. Cada vez que vamos a un centro médico, a una farmacia, ¿sí? Y tenemos que pagar la famosa diferencia que llaman gasto de bolsillo. Eso hace que los dominicanos y dominicanas estemos cubriendo, como yo te decía, más de un 6% del PIB en salud. ¿Y qué tenemos? Una salud como la que se está cayendo mientras las ARS se han llevado ya más de 50.000 millones de pesos para la casa. Eso lo tenemos que transformar. Tenemos el dinero para tener uno de los mejores sistemas de América Latina. Tenemos excelentes profesionales. Los médicos y las médicas y las enfermeras y el personal debería estar bien pagado. Ahora como una especie de chilata, para que la resolución no fuera tan odiosa, le han aumentado a los profesionales de la salud de 300 a 500 pesos, 200 pesitos por atención, como para que no se quejen. Aquí tenemos profesionales de la salud con especialidad ganando 25.000, 30.000, 35.000 pesos que no dan para cubrir los gastos de un hogar. Esa es la situación que tenemos, mientras la ARS, que lo único que hacen es administrar nuestro dinero, se están llevando miles de millones todos los años. Vamos a la pausa y seguimos con este tema. Es nuestro momento de ver cuestiones económicas con un poco más de profundidad. En los años 80 se planteó privatización y minimización del Estado como solución a la crisis. Ningún sector se salvó: transporte, electricidad, agua, educación y pensiones. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la USAID, el Instituto Cato, entre otros organismos, se embarcaron en un jugoso negocio. ¿Y por qué? Las élites financieras comenzaron a lucrarse con los ahorros de los trabajadores. Y luego de 40 años, ¿qué ha dejado esa cruzada privatizadora? Tenemos datos aportados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Los compartimos. La privatización del sistema de pensiones cobró especial importancia en la década de los 80, tanto por su novedad como por lo arriesgado. Nadie sabía qué consecuencias podría traer, pero como en todo experimento, aquellos más débiles fueron los primeros en probarla. El Chile de Augusto Pinochet fue la primera experiencia y desde ese momento, entre el año 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema de pensiones. De ellos, 14 fueron de América Latina, 14 de Europa del Este o la antigua Unión Soviética y 2 de África.
Al mudar del sistema público hacia la capitalización individual, los trabajadores dejaron de ser ahorristas con un beneficio definido y se convirtieron en inversionistas desinformados, obligados a aportar, sin certeza del rédito que recibirían en el futuro, siempre al vaivén de los riesgos del sistema financiero internacional. El neoliberalismo llevó a la sociedad a firmar un cheque en blanco, pero el experimento resultó tan mal que de los 30 países señalados, 18 ya han revertido la privatización y muchos otros han tenido que introducir reformas para poder sostener el descontento social. El Banco Mundial ya no la recomienda, ha dejado de hablar de esta. Su agenda institucional ha abandonado la privatización de las pensiones y ha minimizado el equipo dedicado a dicha tarea. A pesar de aquello, ni los diarios, revistas o analistas hablan de su fracaso. De hecho, el Instituto Cato sigue saliendo en su defensa, quitando responsabilidad al modelo, como siempre, y entregándolo a los individuos o a las circunstancias. Esta omisión intencionada del rotundo fracaso hace que las presiones nacionales por la privatización sigan vigentes, peor aún en América Latina, donde las ideas del libre mercado han vuelto a florecer y existen dificultades para financiar los programas sociales. ¿Qué ofrecieron los privatizadores y qué fue lo que efectivamente ocurrió? La crisis de la vejez terminó siendo tan poderoso en el debate público y tan grande la pereza de los gobiernos neoliberales por cambiar la situación, que la privatización fue declarada como la única opción para corregir algunas cuestiones. La baja tasa de cobertura de seguridad pública dejaba a grandes porciones de la población por fuera del sistema y lo hacía insostenible en términos financieros. Prometían que con los incentivos correctos de mercado las tasas de cobertura se incrementarían, haciendo sustentable al sistema. La pensión pública era una porción muy baja del salario de referencia. Supuestamente esto cambiaría, ya que al ser individual la capitalización, habría mayores tasas de afiliación, contribuciones y rendimientos. La injusticia y el atentado contra el esfuerzo personal que traía el sistema público serían solucionados con la cuenta individual, pues incentivarían el ahorro y por ende un mejor rendimiento de la pensión en la vejez. Con una caja individual, cada uno ganaría lo que contribuía y así se estimularía el ahorro, la inversión y el crecimiento. La presión sobre la caja fiscal hacía que el Estado se encontrase supuestamente en un estado de asfixia para cubrir las pensiones. Esto se reduciría al momento de pasar al sistema privado, sin que dicha transición fuera tan costosa. Los costos administrativos de manejar el sistema público eran excesivos, producto de la ineficiencia del monopolio estatal, y por lo tanto, con un sistema privado los costos se reducirían como consecuencia de la competencia entre diferentes administradoras de fondos de pensiones. El sistema público de pensiones era un botín político y la seguridad estaba capturada por intereses que no garantizaban resultados y rentabilidad para los ahorros. Esto cambiaría producto de la virtud más grande de lo privado. El interés individual coincide con el interés colectivo. Finalmente, la privatización traería un objetivo colateral, no menos importante, como el aumento del ahorro y el desarrollo de un sistema financiero más maduro que ayudaría a financiar las grandes tasas de inversión que todos los países en desarrollo demandaban para transformar su estructura social. Finalmente, estas fueron las consecuencias. La tasa de cobertura, el porcentaje de afiliados de la fuerza laboral, se redujo o se estancó después de la privatización en la mayoría de los países. En Argentina pasó de 46 a 35% entre 1993 y el año 2002. En Chile cayó de 64% en 1980 a 61% en 2007. En Bolivia y Colombia las tasas se estancaron después de la privatización hasta el 12 y el 28% respectivamente. En promedio, en 9 países de América Latina, la tasa decreció de 38% antes de la privatización a 27% para el año 2002. La tasa de reemplazo sufrió un duro revés desde la privatización. Bolivia alcanzó una tasa de reemplazo del 20% del salario promedio. En Chile, las proyecciones para 2025-2035 indican que la pensión mediana alcanzará tan solo el 15% del ingreso de referencia. Tan mala es la situación en Chile que el Estado tuvo que crear una pensión solidaria financiada por todos los chilenos. La privatización ofreció ser la solución, pero en la práctica entrega pensiones de miseria. La equidad de género fue seriamente herida y la inequidad para las mujeres se exacerbó. El sistema privado exigió un mayor número de contribuciones para acceder a una pensión mínima, lo cual afecta desigualmente a las mujeres que han tenido históricamente menos oportunidades en el mercado laboral y cotizan menos años.
En muchos países se suprimieron los mecanismos de equidad del sistema público, como por ejemplo reconocer el tiempo por cuidado de los hijos. En Bolivia, la proporción de mujeres que reciben una pensión contributiva cayó de 23% a 12% entre 1995 y 2007. Cuando se prometió la privatización, se dijo que este costo no sería demasiado alto. No fue así. Para Bolivia se dijo que la transición costaría 0,2% del PIB y en realidad costó 1,7%, 8 veces más. En Argentina se dijo que sería 0,2% del PIB y fue 3,6%, 18 veces más que lo proyectado. En Chile representa hasta ahora el 4,7% del Producto Interno Bruto. Esta mala proyección causó presión en los presupuestos y fue una de las razones por las que el Estado, en algunos países de América Latina y Europa, regresó la vista a la estatización de las pensiones. Los costos administrativos supuestamente también iban a minimizarse. El Estado obeso era un monopolio ineficiente. Al dejar que entren al mercado varias administradoras de fondos de pensiones, traerían la competencia necesaria para minimizar los costos. Tampoco fue así. Todos los costos aumentaron luego de la privatización. Déficit en los fondos de reserva de los estados y envejecimiento de la población que genera aumento de pensionistas son tan solo dos de las excusas para presentar los sistemas privados como la mejor, más rentable y segura opción para vivir una vejez digna. Pero evidentemente la privatización de las pensiones ha sido un ensayo mal logrado. Se demuestra nuevamente que la ineficiencia fue solo una justificación para lucrarse con los ahorros de los trabajadores de tantos años. La evidencia es categórica en ello. Todo lo que prometió el neoliberalismo no lo cumplió, al menos para los ahorristas. Bien, amigos, tenemos muy poco tiempo para concluir, y yo no quiero concluir teniendo delante de mí no solo el análisis y los fundamentos del modelo existente, sino qué se puede hacer. Es decir, cómo podemos, partiendo de lo que hay, hacer una transformación equitativa de el modelo que tenemos de salud, primero, claro, es lo que más afecta a la gente, y de pensiones. En el caso de las pensiones, ciertamente, la gente piensa, bueno, el sistema de pensiones de capitalización individual, no. Hay muchos que tienen el depósito de su ahorro en otra cosa que se llama Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado, que es un sistema de reparto. E INAVIMA. Bueno, eso iba a decir, el Instituto de los Maestros, la UAS, el sistema judicial, los diputados y empleados del poder legislativo. Es decir, ninguna de esa gente está en AFP. Esa gente tiene su propio sistema. Entonces yo he dicho, bueno, pero partiendo de esta estructura que tiene más de 120,000 personas que solo en esa. En la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado, pensiones muy pequeñas en algunos casos, podríamos pensar en transformar eso en una caja de la Seguridad Social o algo similar, y que la cotización que se hace a la tesorería pase a la administración de este sistema. Es decir, tú no tienes que prohibir las AFP. No. Que existan, y el que ahorre voluntariamente el que quiera. Por supuesto. Pero que el sistema, diríamos, la columna vertebral sea un sistema basado en un sistema público. A partir de aquí, habría que analizar cómo transformar también las ARS. Nosotros lo que estamos proponiendo es que el país tenga un debate. El país, todos los actores, todos los actores, tenga un debate, porque este sistema ya está fallando y sus fallas van a ser graves. Cada vez más. Cada vez más, y sus consecuencias sociales y políticas van a ser peores. Y un buen momento es ahora que hay una campaña electoral
porque los candidatos tienen que decir algo. ¿Qué yo pienso hacer con la seguridad social? No se pronuncian. Pero los principales candidatos de este país no se pronuncian sobre este tema. E incluso quienes se han pronunciado solo apuestan a ponerles parches a esto. Esto no tiene parches. Yo siempre digo, uno no le puede pedir a bancos y empresas financieras que garanticen derecho a las pensiones o a la salud, porque las empresas financieras están hechas para ganar dinero manejando finanzas. Claro. La locura es que la sociedad le entregue a empresas financieras manejarle la salud y las pensiones. Yo no le puedo pedir a un banco, regáleme dinero. Yo no le puedo pedir a una... Perdóneme el préstamo. Perdóneme el préstamo, o a una multitienda, regáleme el televisor. Pero por la misma lógica, yo no le puedo entregar a quienes hacen negocio lucrando financieramente, manéjeme algo tan sagrado y que es un derecho fundamental en la Constitución y algo elemental, manéjeme la salud y manéjeme mis pensiones. Y que le repetimos a la gente, las pensiones no son cuando usted tenga 65 años y no nos confundamos. Óigame, a lo más que usted puede aspirar es a envejecer. La única forma de no envejecer es morirse. La única forma de no envejecer es morirse. Pero las pensiones no tienen que ver solo con los 65 años de edad. Puede ser mañana que usted quede en una discapacidad. Claro. Puede ser mañana que usted o su pareja o alguien o su papá o su mamá fallezca. Entonces, nosotros creemos en un debate serio. Ese debate serio tiene que ver, hay que cerrar las FP, hay que cerrar las RS. No, aquí lo que hay que hacer es, como tú decías, ¿qué hay en los países donde los sistemas funcionan? Si hay una ley que nos obliga a contribuir, esa ley tiene que ser para financiar un sistema que nos garantice, no que me dé un plan, un paquete, no, como una cajita navideña, no, que nos garantice a todos por igual, como ciudadanos y ciudadanas de un país en democracia, ¿sí? No en una sociedad de castas, a todos por igual, salud digna, protección social, pensiones dignas. Bien. Y que sobre todo se discuta y se legisle trazándose una meta consensuada. No puede seguir pasando que en la sociedad, en las organizaciones debatan algo, que incluso en el Congreso se debata algo, pero finalmente los proyectos de modificación que lleguen sean discutidos en cuatro paredes. Este libro tiene como finalidad que la gente, que debatamos ampliamente y que la clase política de este país se pronuncie. Entonces, lo lanzamos este jueves. Este jueves en la Biblioteca Nacional, con el patrocinio, con la participación y colaboración. La participación y colaboración de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, la CAS, la CNTD, la ADP, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la CLACSO, ALAMES, Médicos del Mundo y la Facultad de Ciencias de la Salud y de Ciencias Económicas de la UAS. Este jueves en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde. Están todos y todas invitados. Muy invitados. El libro se entregará, no se va a vender. Lo que queremos es que la gente vaya y tenga el libro y empecemos a debatir y a poner esto. Vamos a hacer otro programa después de la puesta en circulación. Perfecto. Porque hay toda una serie de cosas que se nos quedaron en el tintero. Perfecto. Gracias a ustedes.